La certidumbre que tenemos es que nos vamos. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Cómo? Tampoco. ¿Dónde tendrá lugar el evento? Tampoco. Pero lo que no hay duda es que nos vamos y que estamos de paso. Y la cuestión está, ¿y qué hacemos mientras estamos? Francesc Torralba, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Encantado de que estés aquí. Gracias por invitarme y felicidades por el programa, realmente. Muchas gracias. Tenía muchas ganas de hablar contigo. Tú eres tantas cosas que no sé cómo te ha dado tiempo, ¿no? Porque yo, cuando uno lee tu currículum, doctor en filosofía, doctor en historia, doctor en tantas cosas, ¿cómo has podido meter todo esto en una vida? Mira, por un lado, pasión, mucha pasión por estas áreas, por esta disciplina, por estos temas. Y luego un entorno que me ha ayudado. Sin mis padres, sin mi esposa, habría sido imposible, ¿no? Por lo tanto, es verdad que afortunadamente me puedo dedicar a lo que realmente me entusiasma. Y eso es una suerte, porque la vida es muy corta y poderse dedicar a eso que te apasiona, lo disfrutas mucho. A mí me llama mucho la atención y tú como filósofo, pues seguro que tendrás alguna respuesta o como mínimo abriremos alguna luz. ¿Cómo puede ser que los seres humanos nos estemos preguntando las mismas cosas desde hace tantos miles de años? Bueno, en primer lugar porque nuestra razón es limitada. Captamos lo que captamos, comprendemos lo que comprendemos y nuestra capacidad interrogativa es muy superior a nuestra capacidad de dar respuesta. Esto pasa con los grandes temas, ¿no? De si Dios existe, de si hay vida eterna, de si somos realmente libres. En filosofía hay unas preguntas que son constantes, reiterativas, que se retoman de filósofo a filósofo y, sin embargo, no conseguimos aclararlas de manera definitiva, ¿no? En cambio, en ciencia sí. Se desarrolló el teorema de Pitágoras y tema resuelto. Se desarrolló la ley de la gravitación universal, tema resuelto, ¿no? Y en filosofía hay unas preguntas eternas y lo que hay son escarceos, esbozos, propuestas, aproximaciones. Pero aún así, cuando crees que tienes la respuesta, aparece otro filósofo y dice, de todos modos, aquí hay una cuestión que no trataron con profundidad. Entonces yo creo que es un tipo de ahondamiento que es infinito, es decir, uno siempre puede ahondar más en estos temas y emergen nuevas preguntas. Lo que pasa es eso, ¿no? Que te apuntas en la Facultad de Teología para obtener alguna respuesta y lo que obtienes es un universo de preguntas. Claro, quizá la ciencia busca más respuestas y la filosofía busca más preguntas, en realidad, ¿no? Sí, y sobre todo va tratando de precisar la calidad de las preguntas. Es decir, algunas respuestas las descartamos realmente, porque simplemente son insostenibles, ¿no? Y eso permite focalizar y hacernos la pregunta con más penetración, con más hondura, ¿no? Es decir, si no daría la impresión de que es una especie de parálisis, ¿no? Y hombre, desde Sócrates hasta Wittgenstein, es verdad, las preguntas están ahí, pero ya no damos las mismas respuestas que dieron pues Platón o dieron Epicteto o Marco Aurelio, ¿no? Sino que conocemos mejor el cerebro humano, conocemos mejor el cosmos, conocemos mejor la célula, conocemos mejor las partículas subatómicas y esto nos permite al menos descartar algunas respuestas. Pero aún así, aún vamos a buscar, ¿no? Sí. Muchas veces aún hablamos de Platón o de Sócrates y están muy vivos en una sociedad 3000 años después, ¿no? Sí, porque hay afirmaciones que son perennemente válidas, ¿no? Es decir, tú lees la Ética Nicómaco de Aristóteles, siglo IV a.C., y habla de la justicia, y habla de la prudencia, y habla de la templanza, y habla de la fortaleza. Y dices, hombre, todo eso es indispensable, ¿no? Es decir, hay una serie de ideas fuerza que, a pesar de que han pasado 2500 años, siguen siendo verdaderas, ¿no? No sé, imagina un texto tan breve como El arte de ser feliz de Schopenhauer, que es un autor que yo aprecio mucho. Regla número 2. Si quieres ser feliz, lucha contra la envidia. Bueno, esto es una verdad como un templo. Es decir, yo no conozco a nadie feliz que sea envidioso. Nadie. Es más, la envidia es una causa de infelicidad, porque quieres tener lo que el otro tiene, quieres tener su cuerpo, su dinero, su riqueza, su puesto de trabajo. En cambio, sí que conozco personas muy felices que han logrado neutralizar o extirpar la envidia de su corazón, ¿no?
Y ese señor, que es Schopenhauer, murió en 1860. Pero esa tesis, esa máxima, sigue siendo verdad. Por eso no es extraño que haya esa tendencia a volver a los clásicos, ¿no? Y leemos a Epicteto y a Marco Aurelio y San Agustín y Pascal, porque allí encontramos como afirmaciones que dices, esto es una verdad como un templo, a pesar de que este señor murió en el siglo V, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no podemos descartar a los clásicos. Son luz, son fuente de inspiración. Y cuando uno se acerca, dice, caray, eso puede salvar una vida, salvar una relación, puede inspirar un proceso de sanación. Por eso a mí me parece, los clásicos siempre están ahí. Tener una buena biblioteca y en un momento dado consultar un clásico y decir, bueno, ¿cómo salgo de este atolladero? Y allí a veces te encuentras una luz y dices, fíjate, en Heráclito está la respuesta, ¿no? Un presocrático del siglo VI antes de Cristo. Este señor en el siglo VI tenía el mismo problema que estoy teniendo yo hoy, ¿no? Que eso también me hace pensar que tampoco hemos avanzado tanto, ¿no? Como sociedad. Yo creo que en las constantes hay claras repeticiones, es decir, experimentamos amor, desamor, odio, vuelve la guerra. Fíjate, la guerra vuelve. Lo que pasa es que no son las guerras del Peloponeso ni las guerras púnicas, pero tristemente no hemos extirpado la guerra de la historia, ¿no? Y vuelven los celos, y vuelve el resentimiento, ahora también vuelve la euforia y la libertad. Es decir, hay unas constantes que se repiten. El hombre de Atenas que convivía con Sócrates tiene muchos elementos comunes con nosotros. Lo que pasa es que nosotros vamos con un móvil de última generación, nos metemos en un tren que va a 300 kilómetros por hora, podemos comunicar a través de una videoconferencia con un profesor que está a 12.000 kilómetros en Australia, pero aún así hay unas constantes que se repiten. Queremos ser amados, necesitamos que nos reconozcan, morimos y mueren las personas que queremos. Y eso son constantes, a pesar del desarrollo de la ciencia, a pesar del desarrollo de la farmacéutica. Al final nos vamos. Lo que pasa es que tenemos más vida por delante. O sea, hemos dilatado el tiempo, es verdad, y la calidad de vida. Pero aún así no hemos logrado superar la muerte. Y en sociedades muy sofisticadas tecnológicamente como pues, Europa, Japón, Estados Unidos, Canadá, también mueren los seres humanos, ¿no? Por lo tanto... Eso es lo que nos une a todos, ¿no? Eso es lo que nos une radicalmente. Ya lo vio Jorge Manrique, ¿no? En las coplas por la muerte de su padre ya dijo, pues los ríos van al mar, que es el morir, allí van los chicos, los grandes, los medianos, todos. No se escapa nadie. O lo que decía San Agustín, mors certa, hora incerta. O sea, la certidumbre que tenemos es que nos vamos. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Cómo? Tampoco. ¿Dónde tendrá lugar el evento? Tampoco. Pero lo que no hay duda es que nos vamos y que estamos de paso. Y la cuestión está, ¿y qué hacemos mientras estamos? Claro, es que en el fondo... Esta es la cuestión. Esto es una sala de espera. Exactamente. Es la sala de espera y es como, bueno, pues entretente como quieras mientras llegue la muerte, ¿no? Y en esta sala de espera se puede hacer casi de todo y en cambio, y eso me llama mucho la atención, esto es un videojuego en el que ahora ya, cuando eres más o menos adulto, te sabes las normas, ¿no? Y en cambio hay mucha gente que escoge, pues, por ejemplo, pues, no sé, pues ir a trabajar, un horario, ¿no? La monotonía, no sé qué. Y dices, hostia, yo siempre pienso, si yo pudiera estar en un videojuego, si a ti te dieran un videojuego y te dijeran haz lo que quieras, lo último que harías es eso, ¿no? Experimentarías, harías el máximo de cosas posible para jugar, ¿no? En cambio, no nos lo tomamos como un juego. No. Acabamos enterrados en esa especie de responsabilidad, culpa, no sé qué, que nos entierra en la monotonía, ¿no? Sí, pero no te olvides de un elemento. Tenemos necesidades. Tenemos sed, tenemos hambre, tenemos que vestirnos, tenemos necesidades y tenemos que cubrirlas. Es decir, estamos en una sala de espera, pero no está todo allí dispuesto, que tienes un buffet libre permanentemente, una ducha al lado, sino que dices, bueno, de todos modos, tengo hambre, tengo sed, claro. Y por lo tanto tengo que resolver estas necesidades. Claro. ¿No? Y eso es lo que explica el trabajo. Gran parte de las personas, el trabajo no es un proceso de realización personal, sino que es un modo de resolver las necesidades, de pagar las facturas, de pagar la nevera, de pagar. ¿Por qué? Porque en efecto estamos a la espera, pero es una espera que tenemos que resolver un montón de necesidades. Pero también queremos desarrollar nuestras posibilidades. Este es el otro punto, ¿no? Y a veces uno se da cuenta de que ha vivido
y de que ha vivido de una manera que ha malgastado gran parte de su vida, ¿no? O sea, que nos vamos está seguro, pero el tema está cómo vivimos mientras estamos aquí, ¿no? Y lo que observas es que hay una gran pluralidad de formas de vida. Como tú has dicho, hay el work and work and work. Dice, bueno, este señor es unilateral, trabajo, trabajo, trabajo y trabajo, al final se muere. Y hay el otro que dice, bueno, hay más que trabajar, hay otras cosas que trabajar. Se pueden conjugar otros verbos, se puede danzar, se puede leer, se puede amar, se puede disfrutar, se puede correr, se puede nadar. A mí me resulta especialmente interesante esta pluralidad de verbos, ¿no? Y muchas veces tenemos vidas unidimensionales, que se convierten, como tú decías, en rutinas mecánicas, ¿no? Entonces uno muere y dice, bueno, ¿pero ha vivido realmente? Esta es la cuestión, ¿no? Dice, sí, me voy, pero ¿qué he hecho mientras estaba aquí, no? Y una parte importante de la filosofía es esta reflexión sobre el sentido. Claro, porque al final yo creo que lo hemos convertido en una carrera de distancia. O sea, el que gana, el que más viva, ¿no? Ahora intentamos alargarnos hasta el máximo. Sí, señor. Tiene 100 años. Bueno, pero en esos 100 años, ¿qué ha hecho? Porque yo a lo mejor, si me dicen vivir una vida a tope, y cuando digo a tope me refiero a experiencias, que te pasen cosas, divertirte, amigos, emociones, y morirte con 65, o una vida muy larga de 120 años, pero que no te pase nada, hostia, qué tortura, ¿no? Qué infierno. Yo creo que hay que distinguir mucho, ¿eh? La calidad de la cantidad de años. Es verdad, hay una tendencia a dilatar y a prolongar la cantidad, no la calidad. La cantidad. ¿Eh? Dices, bueno, y en efecto la cuestión es usted qué ha hecho con los años que le han sido dados. Esa es la cuestión, ¿no? Y en efecto hay vidas muy mecánicas, muy rutinarias, enormemente previsibles, que se convierten en una especie de monotonía o claustrofobia, ¿no? Y por otro lado hay otras vidas que son cortas. Y esto también pasa en la historia de la filosofía, ¿no? Hay filósofos con vidas muy largas, ¿eh? ¿Qué sé yo? Hans-Georg Gadamer, 100 años, ¿no? Y hay filósofos con vidas muy cortas, ¿no? Simon Weil, 34 años, ¿no? Jaime Balmes, Jaume Balmes, 38 años, ¿no? Y sin embargo, yo creo que la calidad de una vida tiene que ver con la experiencia y con lo que ha aportado a los demás, a la cultura, al arte, ¿no? Eso también pasa con artistas, esto pasa con poetas, pasa con escultores, pasa con músicos, ¿no? Que algunos, a pesar de haber vivido poco, han aportado tanta belleza que 5 siglos después todavía quedamos prendados, ¿no?, de esa obra, de esa escultura, de esa pintura, y eso para mí tiene mucho valor, ¿no? Por eso para mí tiene muchísima intensidad la pregunta, ¿qué hacer con el tiempo? Tiempo para todos es lo que es. Oiga, una hora son 60 minutos, un día son 24 horas, una semana son 7 días. A la cuestión está, ¿qué hacemos con ese tiempo? ¿Cómo lo gestionamos para que sea fecundo, para que sea fructífero, para que sea un tiempo que digas, si tuviera la posibilidad de volverlo a vivir, lo viviría así? Poder decir eso significa una vida muy plena, ¿no? Es haberlo aprovechado, claro. Muchos no, ¿eh? Muchos dicen, no, para nada, nunca más volvería a vivirlo así. Significa que eso que has vivido ha sido muy vacío, ¿no? Pero si dices, no, si tuviera de nuevo la ocasión, esto dice Bertrand Russell en su autobiografía intelectual, ¿no? Dice que fue un hombre que vivió casi 100 años, ¿no? Dice, si me dieran la posibilidad de vivir de nuevo, repetiría mis opciones, mi profesión, mis vindicaciones, mis aficiones, porque me ha llenado mucho, ¿no? Pero lo que pasa es que no tenemos esta posibilidad. Vivimos una vez, ¿eh? Y morimos una vez. Yo al menos creo eso realmente, ¿no? Otros creen en círculos de reencarnación, ¿no? Bueno, Nietzsche, ¿no? El eterno retorno. El eterno retorno de lo mismo, ¿no? Pero yo creo que nacemos una vez, como seres singulares, únicos, parecemos en el gran teatro del mundo, y morimos una vez. Y estamos un tiempo, que no sabemos es cuánto. 60, 20, 30, 50, 120, no lo sabemos, ¿no? Pero nuestra existencia es temporal, ¿eh? No somos eternos. Esto es evidente. Esto es evidente. Y justo por lo que decías del tiempo ahora, ¿no? A mí me da la sensación de que últimamente, sobre todo en esta generación, el tiempo nos lo estamos tomando como si fuera eterno. Nos entretenemos mucho. Sí. Antes, cuando empezamos, yo te he dicho, ¿no? ¿Cómo te ha dado tiempo de hacer tantas cosas? Habrá, evidentemente, gente de esta generación que también, pero
la gente ya no aprovecha tanto el tiempo. Perdemos mucho el tiempo en redes sociales, en todo, ¿no? Esto es un problema, ¿no? Porque, bueno, un problema para vivir más plenamente, claro. Yo creo que es muy triste dilapidar el tiempo, ¿no? Porque el tiempo es un bien, primero es efímero, es volátil, es escaso, y además no sabes cuánto tienes por delante. Claro, eso Yo es sé lo el que he mejor. tenido por detrás, ¿no? Ahora pronto cumpliré 57 años, ¿no? Por lo tanto, muy probablemente he vivido mucho más que la mitad de mi vida. Raramente viviré 112 años, ¿no? Pero la mitad de mi vida probablemente ya la he vivido, ¿no? Entonces te das cuenta de que el tiempo es un bien muy efímero, muy volátil, y que además no dispones de él indefinidamente. No sabes cuánto tienes por delante. Sabes el que tienes por detrás, pero por delante no. Y eso a mí me lleva siempre a la reflexión de discernir bien qué haces con él, ¿no? ¿Qué tipo de conversaciones tenemos? ¿Dónde vamos? ¿Qué leemos? ¿A qué decimos sí y a qué no? Entonces tú lo decías, ¿no? Hay personas que están 5 o 6 horas navegando por las redes, de una página a otra, saltando, mariposeando de un lugar a otro, y dices, bueno, pero tú, ¿qué has hecho esta tarde? Nada. Ver allí una cosa, allí a otra, meterme dentro de un programa donde realmente lo que había es mucha crítica y mucho cotilleo. ¿Y eso qué ha aportado? Teniendo a Bach, teniendo a Mozart, teniendo a Dalí, teniendo a Gaudí, teniendo las cataratas de Iguazú, teniendo los picos de Europa, teniendo los Pirineos, ¿cómo vas a malgastar tu tiempo con esto? Teniendo a Platón en una biblioteca pública, teniendo a Cicerón. O sea, si realmente hubiera un universo gris, y dices que no hay nada, pero teniendo tanta belleza y tanta sabiduría y tan poco tiempo, es tan necesario discernirlo bien. Esto lo decía Borges, ¿no? Borges, que, como sabemos, un escritor extraordinario y que fue bibliotecario, ¿no? En una gran biblioteca en Buenos Aires, ¿no? No te acabarás la biblioteca, es imposible. Por lo tanto, discierne bien que no te puedes perder, ¿no? Que autores, que poetas, que conversaciones, que paisajes, que músicas, no te puedes perder, porque no hay repetición. No hay posibilidad de estar de nuevo aquí. Totalmente. ¿Y no te parece, Francesc, que, bueno, y aunque hubiera la posibilidad, empezarías de cero, con lo cual Claro, volverías claro. a tener el mismo problema, ¿no? Exactamente. Pero ¿no te parece que eso nace de la educación? O sea, de que la educación está en un punto, no sé cómo definirla, pero te diría como un punto muy gris, en el sentido de que a mí me da la sensación de que ahora yo digo te programan, porque no me parece que sea educación lo que nos hacen, pero te programan y una vez tienes ya 18, 20 años, que es cuando un poco sales al mundo, ahí es cuando tu interés tiene que empezar por todo esto que decías, por Dalí, por tal, y empiezas a interesarte por el arte o por los libros o por tal, pero no hay un acompañamiento desde pequeños de que todo esto ya te interese, ¿no? Es verdad, es verdad. Y sobre todo nos educan para producir y consumir. Absolutamente. Es decir, tú tienes que producir y producir mucho y consumir. Producir, producir, producir. Fin de semana, consumir, consumir, consumir. Correcto. Los dos verbos. Y en cambio, hay muchas formas de dar plenitud a la vida que no pasan por esos verbos, ¿no? La conversación, la amistad, el amor, la contemplación de una obra de arte, la lectura, la escritura, todo el mundo del deporte, ¿no? El caminar, ¿no? Todo eso son verbos que podemos conjugar y que están fuera de esa dicotomía producir y consumir como robots, ¿no? Entonces, en efecto, y luego hay otro elemento, que no hay sentido del límite. Es decir, vivimos una cultura de la ilimitación, del todo es posible, impossible is nothing, ¿no? Como decía una camiseta, Sí, a mí de me gusta Adidas. mucho correr, ¿no? Impossible is nothing, y dice, Sí. no, y tanto, que hay elementos imposibles, ¿no? Yo no puedo volver a nacer, no puedo volver a ser joven, ni a ser niño, aunque quisiera, ¿no? Tengo que aceptar el paso del tiempo, la muerte de seres amados, tengo que aceptarla. Ojalá estuvieran, pero no están, ¿no? Entonces, el límite no existe. Y cuando uno tiene conciencia del límite, es decir, que habrá un día que no se va a levantar, que habrá un día que no podrá correr, que igual no podrá leer, que igual no podrá nadar, dices, hombre, ¿ahora qué puedo? Lo hago. No me lo pierdo. Claro. Es el carpe diem, ¿no? Claro. Es el gozar de la hora, que es realmente lo único que tenemos, ¿no? El pasado ya es pétreo y congelado y el futuro es incierto. Por lo tanto, voy a gozar al máximo de ese día que me ha sido dado, porque mañana nobody knows, nadie sabe mañana si habrá mañana, ¿no? Entonces yo creo que hay una cultura de la ilimitación, decir, no, doy por hecho que estaré,
doy por hecho que estaré bien, doy por hecho que lo podré hacer. Oye, o sea, da por hecho muchas cosas. Das por ¿no? hecho que te levantarás mañana de entrada. Exactamente, ¿no? Fíjate que esto lo dice Séneca en una carta a Lucilio, ¿no? Dice, tendemos a posponer lo fundamental, ¿no? Esto ya lo haré mañana. Mañana ya se lo diré. Mañana ya le pediré perdón. Mañana ya le diré que la quiero mucho. ¿Por qué mañana? Primero, ¿estarás mañana? Segundo, ¿estará ella mañana? Tercero, ¿estarás en condiciones cognitivas y mentales de decírselo? Y ella podrá escucharte, ¿no? Yo tengo una madre que tiene Alzheimer. Mi madre tiene Alzheimer y voy a verla cada domingo, ¿no? Me pongo delante de ella, no me reconoce, no sabe quién soy, le doy la mano y, eso sí, empiezo una canción y la canta. Pero ya hace años que está en otro mundo, está como fuera de sí. ¿eh? Eso es un duelo anticipado, ¿no? Entonces, claro, todo lo que no le haya dicho antes, de gratitud, de afecto, de estima, ya no lo procesa ahora. Damos por hecho que siempre estaremos en las mismas condiciones que ahora. Y no es verdad eso. Eso no es ninguna evidencia, ¿no? Entonces yo creo que esa conciencia del límite o del final te tendría que hacer valorar mucho más el tiempo que ahora tienes, ¿no? Pasa un poco con el agua, ¿no? Aquí en Cataluña ahora tenemos una sequía extrema, ¿no? Ahora valoramos mucho más el agua, ¿no? Claro. Porque dices, cuidado, que el recurso es limitado y algún día igual levanto el grifo y no sale nada. Por lo tanto, hay que cuidarlo, hay que racionarlo, hay que administrarlo bien. Eso lo podríamos aplicar al tiempo y sin embargo no lo hacemos. Porque pensamos que es indefinido, que allí hay un banco de tiempo ilimitado y disponible eternamente. Y no es así. Visite los cementerios, visite los geriátricos, visite las unidades de cuidados intensivos, visite escenarios donde las personas se acaban y te das cuenta del valor que tiene estar vivo. De hecho, tú hace poco has sufrido un episodio, Francesc, en el que has perdido a tu hijo. Sí. Estabais por la montaña y él se cayó y perdió la vida. Y a mí, yo te he oído en una entrevista decir una cosa muy interesante sobre esto, que es que tú decías, muchas veces hablamos desde la teoría, Sí. pero cuando algo te pasa te das cuenta de que cuando has estado teorizando has estado haciendo el ridículo. Sí. ¿no? Eso dijiste, Sí. y me hizo pensar mucho, porque es verdad, hoy todos somos, ¿no?, grandes gurús y todo, y ves, abres las redes sociales y tienes que hacer esto y debes no sé qué. Y luego cuando te pasa algo es cuando realmente te das cuenta del valor que tiene eso, ¿no? Y tan importante como la muerte de un hijo. En efecto, porque yo, antes de este hecho trágico, había escrito 2 libros sobre la muerte. Y sobre el duelo. Y sobre el duelo. Planta cara a la muerte, plantar cara a la muerte y palabras de consolación o palabras de consol. ¿no? Y en efecto, yo creo que cuando hablamos solo a partir de lo leído o de lo escuchado en algún lugar, no hablamos en primera persona del singular y es muy fácil hacer el ridículo. De hecho, tendríamos que limitarnos a hablar de nuestras experiencias. Yo puedo hablar de la paternidad, sí, tengo 5 hijos. Yo puedo hablar de lo que es adoptar un hijo, sí, uno de mis hijos es adoptado. Yo no puedo hablar de lo que es la vida monástica. He visitado monasterios, pero no sé lo que es la vida monástica. Por tanto, silencio. Escucho a un monje que me cuente cómo es el régimen de vida monástico. ¿no? Esto lo dice Santa Teresa de Jesús, que es el principio de humildad. Dice en la obra Moradas, no hablaré de nada que no haya experimentado una o muchas veces. Yo puedo hablar de la muerte de mi padre, sí. De la muerte de mi hijo, también. Hay cosas que no puedo explicar porque no las he vivido. Entonces, si eso lo hiciéramos, el discurso tiene autoridad. Muchos hablan del aula y de la educación y nunca están en un aula. Pero eso sí, en la tertulia hablan de lo que hay que hacer en el aula, que parece mentira a los adolescentes, que estos maestros... Usted es un tertuliano que va de radio en radio, pero está delante de 25 adolescentes que no tienen ningún interés en escucharle y que están de 9 a 5 de la tarde de septiembre a junio. Tienen idea de lo que es eso. Entonces yo creo que muchas veces hablamos de manera expropiada, es decir, no de experiencias apropiadas, sino que han vivido otros. ¿no? Yo puedo hablar del duelo, sí. De lo que no puedo hablar es de tantas cosas, ¿no? Puedo hablar de lo que es enamorarme, sí, porque me he enamorado, ¿no? Entonces, si hacemos esto, este discurso tiene autoridad. Yo lo veo en clase.
Cuando uno habla de lo que ha aprendido en los libros, los alumnos pues toman nota porque hay un examen. Pero cuando dices, os voy a hablar de lo que me pasó una vez, y os voy a hablar de la muerte de mi hijo, caray tú, silencio absoluto, dejan el teclado y dicen, ahora empieza la clase de verdad. Ahora sí, esto sí me interesa. Porque todo lo que ha dicho este señor está en Google. Claro, Todo lo que ha dicho está en Google. claro. La vida de Kant, la vida de Freud, la vida de Schopenhauer, la vida de Nietzsche, todo está en Google. Pero ahora habla con el corazón. Habla desde la primera persona. Y esto es irrepetible. Y lo observas, ¿no? Suena el timbre, no se mueve nada. Un silencio absoluto. Y luego te encuentras un alumno de estos, al cabo de 10 años, en un aeropuerto internacional y te dice, todavía me acuerdo de esa clase. Lo demás se ha borrado. Pero eso que nos dijiste en un pasillo, ese momento que hablaste de cuando experimentaste tu fracaso o la muerte de un ser querido. Es decir, lo que deja huella es la experiencia. Lo leído te da cultura, te da erudición, te permite interpretarla, pero lo que te da autoridad es hablar en primera persona, ¿no? Cuando habla una persona que ha sido víctima pues, de un atentado, víctima tristemente, de la violencia machista en nuestro país, ¿no? Pues silencio absoluto, ¿no? Hay que escuchar a la víctima y aún así nos cuesta ponernos en su piel, ¿eh? Decir, bueno, no tengo ni idea de lo que debe ser eso. Claro, pero tienes la sensación de que está pasando algo auténtico, ¿no? Sí. De que no es una persona repitiendo lo que ha leído en un libro, sino que es alguien contándote una experiencia y eso nos hace humanos, ¿no? Claro. Esa empatía, ¿no? Sí, y la autenticidad tiene que ver con eso, con hablar desde la propia experiencia y desde la propia humildad, sin pretender que el otro lo haya vivido de la misma manera, ¿no? Porque otros también han sido pues víctimas, otros también han padecido la muerte de un ser querido y no la viven igual, ¿no? Lo cual permite contraponer, dialogar, en definitiva, compartir experiencias comunes y ver que no las procesamos de la misma forma, ¿no? Todos nos hemos examinado, pero para uno un examen es una fuente de angustia brutal y otro se presenta al examen con las manos en el bolsillo y decir, ¿de qué iba el examen? Bueno, pues no vivimos la misma experiencia de la misma manera, porque somos únicos. Y el filtraje, el modo como la procesamos, es diferente en cada persona. Yo lo veo con el duelo, ¿no? El modo como lo experimenta pues mi esposa o mi hija mayor o yo o la novia de mi hijo es muy distinto, porque también los vínculos son distintos, ¿no? Lo vivido, las expectativas, ¿no? Y por lo tanto, el duelo es personal, es intransferible. Lo que puede hacer el otro es escuchar, acompañar, pero intentar pontificar tú lo que tienes que hacer sin haber vivido la experiencia y decir, oye, pero tú no sabes de qué estás hablando, tú no tienes ni la menor idea. Yo no puedo hablar de lo que es el síndrome de abstinencia que debe sufrir una persona adicta, ¿no?, al alcohol o a la droga. No, porque no he vivido nunca eso. No me lo puedo ni imaginar, ¿no? Puedo escucharle y callar, pero no le puedo decir no hay para tanto, porque eso es hacer el ridículo. Es que cómo nos cuesta acompañar simplemente a una persona, ¿no? Mucho. Siempre tenemos sensación de se lo tengo que solucionar y además mal y torpemente, ¿no? Porque con frases como tú lo que tienes que hacer, ¿no? que es la peor frase que se puede decir en cualquier situación, ¿no? Y cómo nos cuesta acompañar simplemente, decir, oye, estoy aquí. Ya está, aquí me tienes, te escucho, te acompaño y para lo que necesites, ¿no? Siempre necesitamos pontificar ahí, ¿no? Sí. No estamos preparados para acompañar, para cuidar, para consolar. Son verbos que tenemos muy atrofiados, ¿no? No nos han preparado para eso y, sin embargo, irrumpe la desgracia, irrumpe el fracaso, irrumpe la enfermedad, el diagnóstico fatal y no estamos preparados para acompañar, ¿no? Y, en efecto, debería ser eso, ¿eh? Estar al lado y adoptar, yo digo, la forma de recipiente, ¿no? Es decir, que el otro pueda verter su odio, su ira, su malestar, su indignación, sin juzgarle, ¿no? Sin dar consejos rápidamente. A veces queremos ya el fármaco. Dame el fármaco. Sí, cúrame, quítame esto, ¿no? Es la cultura del fármaco, o lo que llamamos técnicamente la farmacocracia, ¿no? El poder del fármaco, ¿no? El fármaco tiene que resolverlo todo. No, oiga, usted está viviendo una situación de tristeza y tiene que vivirla y tiene que llorar mucho y eso va a ser liberador y sanador. Quiero el atajo. ¿Me das un fármaco? ¿Me das una pastilla? Con tal de resolver eso rápido, ¿no? No, tiene su tiempo y hay tiempos
que son imprescindibles para el proceso de curación, ¿no? Y hoy lo que no hacemos es darnos tiempo. El tiempo, curiosamente, lo gestionamos muy mal y además, como digo, no nos damos tiempo para determinadas actividades, ¿no? Es decir, educar a una persona requiere tiempo, ¿no? El proceso de duelo requiere tiempo, ¿no? Amar a alguien requiere tiempo, ¿no? Estamos en la cultura del fast, ¿no? El fast food, el fast sex, todo rápido, ¿no? Y gozamos muy poco a esta velocidad, ¿no? Para gozar de una obra de arte necesitas tiempo, de un paisaje, de la música, del sexo, de una buena comida, de una buena conversación. Qué distinto es eso que estamos teniendo tú y yo, de un intercambio de tweets acelerado en la red. Desde A eso luego. le llamamos conversación. Eso es acción-reacción y se acabó. La conversación requiere tiempo. Yo te tengo que escuchar, tú formulas una pregunta, yo tengo que pensar cómo responderla. Aquí hay un juego de subordinadas, de coordinadas, de imágenes. No, y hay un Y tono. eso, Y hay un tono. y hay un don. Hay un tono. Señor, hay un tono Hay también. un tono, que sí. yo creo que es muy importante, el tono, ¿no? Porque al final en las redes sociales o en un WhatsApp Sí, o en el Twitter, al final tampoco hay tono, no le pones cara, no le pones lenguaje no verbal, no le pones intención. Y eso también es una conversación. Sí. Hay un tono y además no hay voluntad de convencer al otro, conquistarlo, convertirlo en un acólito mío, ¿no? Es decir, una conversación, que para mí es una de las mejores prácticas que podemos hacer, es un aprendizaje mutuo y yo no tengo la voluntad de convencerte, sino de exponerme, de escuchar y de ensanchar mi mente, ¿no? Por eso es muy interesante conversar con el que no piensa como tú. Claro. Yo lo he hecho toda mi vida, ¿no? Yo soy creyente, pero he conversado con agnósticos, con ateos, porque me estimulan mucho intelectualmente, ¿no? O soy occidental y he conversado con orientales, ¿no? Este tipo de conversaciones con el que forma parte de otro metaverso es lo que realmente nos estimula. ¿Qué pasa en las redes? Que hay atrincheramiento, ¿no? Aquí están todos los que son animalistas, todos los que son independentistas, y entre ellos se van de algún Retroalimentando modo, todo el rato retroalimentando y cerrando su y mundo. cerrándose. En cambio, Claro. yo creo que la clave es decir, no, voy a tener la audacia de conversar con una persona inteligente, respetuosa, que ve muy diferente, de manera muy diferente, pues la libertad, la muerte, Dios, el amor. Eso yo creo que es una estimulación intelectual enorme, ¿no? Claro. Y Ahí lo se te hacemos abre el muy mundo, poco, claro. se te abre un mundo. Que es Y- como viajar, ¿no? Es conocer Exactamente. otra cultura. Exactamente. Y cuestionas tus fundamentos. Es decir, cuando tú viajas, dices, ah, caray, estos lo hacen de otra manera. ¿Y si lo hicieran mejor? Tú vas a África y dices, viven de otra manera. Ya, pero ¿y si viven mejor? ¿Y si gozan mejor? ¿No? O sea que a veces hay una actitud de decir, bueno, ¿qué me va a contar el otro? Y el otro es un recipiente que voy a intentar venderle mi producto o conquistarle, ¿no? Yo creo que el otro es la gran ocasión para pensar tus propias convicciones, para ahondarlas, para cuestionarlas, incluso para cambiar. Decir, oye, después de hablar contigo, me doy cuenta de que tendría que cambiar de forma de actuar y de vivir. Y eso es una conversación fecunda. Nada que ver con ese intercambio de tweets o de WhatsApps, de muchas veces descalificaciones, que pasa en eso que decimos el universo digital, ¿no? Claro, y aparte que nada es absoluto, porque muchas veces es como lo que decía, por el ejemplo que decías tú de África, ¿no? Es como viven peor. Bueno, a lo mejor en algunas cosas mejor y en algunas cosas peor. Exactamente. También tendimos a que todo tiene que ser absoluto, ¿no? Sí. O nosotros o ellos. Sí. Pues a lo mejor hay cosas que hacen mejor ellos Seguro. y cosas que hacemos mejor nosotros. Seguro. Y eso el cosmopolita se da cuenta. El provinciano no. El provinciano siempre, de algún modo, mitifica su ámbito y todos están por debajo. En cambio, el cosmopolita dice, a ver, de esa cultura o de esa etnia, esta gastronomía, esa forma de relacionarse con la naturaleza, esa manera de tratar a las personas ancianas, es mucho mejor que la nuestra. Claro. Que los aparcamos en lugares que llamamos geriátricos, pero allí están, ¿no? Y en cambio, en algunas culturas africanas, un anciano es considerado una biblioteca viviente. ¿Por qué? Porque son culturas orales, no hay texto. Y si ese señor no explica los cuentos, las historias a los más jóvenes, se pierden para siempre, ¿no? Entonces, el joven, el niño, se acerca para que las cuente y aprender, ¿no? Es una fuente, ¿no? Es una fuente de sabiduría, ¿no? Y de respeto. Y además muy extraña, porque mueren
muy jóvenes, ¿no? La longevidad no es la de Europa, no es la de Japón, no es la de Canadá, y por lo tanto el anciano, hay pocos ancianos y además muy jóvenes son ancianos, ¿no? En cambio, el modo como tratamos nosotros los ancianos tiene mucho que desear. Incluso hablamos de ajeísmo, ¿no? De discriminación por edad, ¿no? ¿Qué niño o qué joven espontáneamente en un parque de Barcelona, de Madrid, se acerca a un anciano y dice, oiga, cuénteme su historia? ¿Usted qué ha aprendido después de 80 años en el teatro del mundo? Porque yo tengo 15 y no tengo ni idea. No lo hacemos esto. ¿Qué me tiene que contar? No sabe de qué va la vida, ¿no? Sabe de qué va la vida. Y lo dice uno con 15, ¿no? Ya se lo contaré yo, ¿no? Ahora le contaré yo de qué va la vida. Y ese señor se ha enamorado 15 veces como tú, ha pasado 15 veces lo que tú. Y ha tenido fracasos, se han muerto seres amados, ha trabajado, seguramente le han también despedido, ha tenido rupturas, infidelidades, traiciones. Todo lo que tú todavía no has vivido y vivirás, ese ya lo ha vivido. Hombre, acércate, igual te da alguna máxima que te ilumine, decir, cuidado, esto tenlo en cuenta, ¿no? Pero no. Y yo creo que es un error. Por eso yo valoro tanto el diálogo interno, intergeneracional, intercultural, inter, que es entre el que es distinto, ¿no? Porque eso realmente es estimulante, ¿no? Y sin embargo tendemos a la uniformidad. O sea, los niños comen con los niños, los ejecutivos con los ejecutivos. Es verdad. Es decir, se producen relaciones muy uniformes, ¿no? Tú vas a un colegio escolar, todo niños. Vas a un geriátrico, todo ancianos. Pero la interacción es muy extraña, ¿no? Es verdad, no interactuamos entre nosotros, ¿no? La sociedad. Es como nos agrupamos. Nos agrupamos. Y... Nos agrupamos y además repetimos, yo diría, autopistas, ¿no? Circuitos, rutinas, ¿no? Con lo cual quedamos como fijados dentro del mismo círculo, ¿no? Cuando uno rompe el círculo, entonces la mente se le dilata, es el open your mind, ¿no? Abres tu mente y dices, anda, pues es verdad, tú. Esto pasa, por ejemplo, en la relación con los hijos o con las hijas, ¿no? Que dicen, oye, ¿por qué no escuchas esta música, no? Siempre está escuchando lo mismo, ¿no? Me gusta, por ejemplo, mucho Maná, ¿no? Pero dice, ¿por qué no te acercas? Y entonces me enseñan una serie de músicas y digo, ostras, me gusta mucho, pónmela más, ¿no? Pero no tenía ni idea, ¿no? O este restaurante, o este libro, porque está en otro universo y a veces son líneas paralelas en un mismo hogar. Es decir, las paralelas no se cruzan, no hay campo de intersección, ¿no? Es verdad. Y la cuestión es que haya un campo de intersección o un punto, ¿no? Claro. Y no, viven en su mundo, en su habitación, con sus WhatsApps, con su música, sus ídolos, sus tatuajes, y tú en otro. Y la clave es el contacto. Y eso para mí es lo más interesante de ser profesor. Tú sales al aula y ellos siempre tienen 18 años. Pero tú tienes 50. Y cuando empezaste tenías 25, ¿no? Claro. Entonces, claro, tú vas recibiendo las olas de las nuevas generaciones, ¿no? Lo que escuchan, lo que se tatúan, lo que esperan, sus valores, ¿no? Y tú vas haciéndote mayor. Pero ellos siempre tienen 18 o 20 años, ¿no? Y eso para mí es muy estimulante, ¿no? Porque te das cuenta de que van emergiendo generaciones, que las vamos calificando, X, Y, Z, la generación arroba, las vamos etiquetando, ¿no? Pero cada una es portadora, ¿no? De unos valores, de unas crisis, de unos mitos, de unos ídolos, ¿no? Y eso es muy estimulante intelectualmente. ¿Y cómo es la generación que te encuentras en las aulas ahora? ¿Cómo la definirías? A ver, yo la definiría, en primer lugar, generación de cristal. Esta expresión realmente creo que acierta, se rompen muy fácilmente. Tienen muy poca fortaleza. Quizá porque la vida los ha metido en una especie de, ¿cómo diría, no? De estómago protector, ¿no? Pero hay poca fortaleza, mucha debilidad para enfrentarse a la realidad, ¿no? Y eso es un déficit, por un lado, ¿no? Pero te diré una virtud, ¿no? Es una generación mucho más tolerante en muchos aspectos que otra, ¿no? Por ejemplo, a la diversidad sexual, diversidad de opciones, por ejemplo, a la diversidad cultural, por ejemplo, a la diversidad de estilos, ¿no? Es decir, observo en generación personal y mayor mucha más intransigencia en determinados temas, ¿no? Me da la impresión que es una generación que tiene enormes habilidades digitales y que se mueven con una gran facilidad por ese universo y saben detectar fácilmente, qué sé yo, ¿no? Aquello que les interese con rapidez, ¿no? Nosotros somos patosos digitalmente.
no tenemos las habilidades. Suerte de la hija mayor, suerte de la hija pequeña, ¿no? Fíjate cuando pasó la pandemia, ¿no? Todo se digitalizó. Te encontrabas en una clase con 80 alumnos y el lunes delante de un ordenador con 80 cuadraditos y empezar a hablar, ¿no? Bueno, suerte tuvimos de las generaciones jóvenes que nos fueron aleccionando. Pon el micro, no está la cámara, no se ve la presentación, porque no teníamos ni idea. Toca aquí y haz esto. Analfabetos Claro. digitales, ¿no? Sí, sí. O sea, para mí, el error está en el maniqueísmo, ¿no? Considerar que el otro nada, tú todo. El otro malo, tú bueno. Claro. La cuestión es lo que tú decías, ¿no? En la otra cultura hay luces y sombras, también en la nuestra. También en la nuestra hay luces y sombras, ¿no? Ujú. Y a veces solo vemos luces en la propia, sombras en la otra. Totalmente. Entonces, esto nos pasa de menos los profesores. Muchos hablan de la generación Z o Y, y decir, bueno, no saben nada, la ESO ha destruido su inteligencia, son un desastre, consumistas, tal, sí. apolíticos. Bueno, se recrean en una destrucción. Y yo, sin embargo, creo que esto es muy fácil y además es injusto, ¿no? Hay activos y pasivos, en ellos y en nosotros. Un pasivo, ya te lo he dicho, es una generación de cristal o de vidrio. Y eso para mí es muy triste porque se encontrarán con contrariedades, seguro, con adversidades y no tienen el músculo para enfrentarse a ellos. Ujú. Eso explica la dependencia del fármaco y la enorme dependencia de los profesionales psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas. Quiero recordar que 1 de cada 5 están diagnosticados con problemas de salud mental, ¿eh? Esto es muchísimo, ¿eh? Ujú. Si tienes un aula de 80, calcula, ¿no? Estrés, depresión, hiperactividad, comportamiento límite de la personalidad. Dices, pero bueno. Entonces, como no hay esa fortaleza interior para enfrentarse a la contrariedad, y no hay vida sin contrariedad, no les hemos educado adecuadamente. Ujú. Esto es un déficit educativo. Porque no hay vida sin contrariedad. Que me lo enseñen. Eso desde luego. Eso no A nadie le existe. va a ver siempre bien ni siempre mal. Lo hablábamos. Es difícil trabajar, mantener el trabajo, es difícil tener una vivienda, es difícil mantener una relación con el tiempo. La vida no es un parque temático, es decir, hay dificultades, ¿no? Y si uno no tiene esta fortaleza, ductilidad, resiliencia también, ¿no? Ujú. Simplemente está desarmado. Y a la mínima, el fármaco o el psicoterapeuta, ayúdeme y deme una receta, Claro. deme una fórmula Es ir para salir desnudo adelante. por la vida, ¿no? claro, Ah. es ir sin armas, absolutamente. Francesc, como no tenemos mucho más tiempo, pero sí que me gustaría tocar una cosa que me has contado antes, me ha parecido muy interesante, que es que tú, entre las multitudes de cosas que haces, también perteneces a comités de ética. Sí. Es decir, que a ti te llaman a veces, por ejemplo, de un hospital y te dicen, oye, tenemos este problema ético, ¿no? Por ejemplo, un señor de 90 años que no quiere comer. Sí. ¿Qué hacemos con eso, no? Bueno, son órganos de deliberación que existen desde hace muchos años y además constituidos y registrados, ¿no? Que son interdisciplinares. Hay una enfermera, hay un médico, hay un jurista, hay un filósofo, un auxiliar, un fisioterapeuta, y que nos llegan casos que llamamos dilemáticos, es decir, que el profesional no sabe qué hacer, se encuentra delante de una perplejidad, ¿no? Y eso pasa cada vez más. Y eso angustia mucho al profesional, ¿no? Porque se encuentra allí en una situación y dice, ¿ahora cómo la resuelvo? Aquí hay derechos confrontados, valores confrontados. Entonces tenemos un método de toma de decisiones, miramos de elaborar un árbol de las opciones que hay y finalmente tratamos de optar por aquella que es más respetuosa con los derechos de la persona y por otro lado también que se pueda aplicar, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no? Un matrimonio está en una residencia geriátrica, pero resulta que él la maltrata, le grita, la empuja, la desprecia, de tal modo que genera un escándalo en el comedor, las enfermeras le reprimen y dicen que esto no se puede hacer. ¿Qué hacemos con esto? Que hay un problema. ¿Qué hacemos con esto? Es muy probable que esta relación sea crónica y que esta relación de violencia o de maltrato o de humillación ya viniera desde hace 40 años, ¿no? Ujú. Pero ahora están en un lugar donde hay otras personas que tienen unos valores corporativos y no podemos tolerar comportamientos de este tipo, ¿no? Ujú.
Ya, pero ¿qué hacemos? ¿Les separamos? Por otro lado, los hijos lo niegan. Dice, esto no es verdad. Mi padre tiene una buena relación con mi madre. Bueno, lo que observamos no es así, ¿no? Estos son tonterías, ¿no? Claro, seguramente los hijos están acostumbrados Exactamente. a verlo durante toda la vida, ¿no? O incluso lo niegan por vergüenza, porque Sí. naturalmente no te gusta reconocerlo, aunque la hija nos dice, es verdad, mi padre ha tratado así a mi madre siempre. El tema es si ahora puede cambiar a los 90 años. Esta es otra cuestión. Pero el tema es ¿qué hacemos? No hacer nada es validar esta relación. No hacer nada es culpabilidad también, por omisión, ¿no? Por no hacer y dejar que circule esta mala praxis. Claro, es ¿no? que no hacer nada ya es hacer algo. Es hacer algo. ¿Qué hacemos para decir, bueno, tenemos que resolver este tema, ¿no? Entonces aquí se plantean distintas soluciones, ahora no lo vamos a deliberar, bueno, pues de tal modo que vamos a separarlos en las comidas o en las habitaciones. Pero claro, el hijo dice, esto sí que es crueldad. Mis padres que llevan casados 53 años, Ahora les separas. ahora les Y separan. se sentirán solos. Cuanto más necesidad. Y luego la otra cosa, que la mujer no quiere separarse Claro. y niega que haya maltrato. Por tanto, tienes un problema, pero el caso es que el equipo asistencial se ha dividido. Unos creen que hay que hacer algo, otros que no hay que hacer nada, y como hay vaya polémica, lo elevamos al comité de ética, para que deliberen y nos ofrezcan qué hacer en este caso. Esto lo llamamos ética aplicada. Y tiene mucho futuro la ética aplicada, porque hay problemas en los institutos, hay problemas en los geriátricos, hay problemas en los hospitales, también en los institutos. Imagínate que en una tutoría, una niña de 13 años le dice a la tutora, a la que tiene mucha confianza, han creado una relación de empatía, te lo diré a ti, pero no se lo digas a nadie. Quiero transitar hacia hombre. Quiero cambiar de género porque no me siento bien instalada en eso. Pero no se lo digas a mi madre, ni a mi padre. La semana que viene tiene una relación, una reunión con su madre. Ordinario, digamos. Bueno, esta chica está entre dos frentes. Por un lado, tiene que guardar la confidencialidad, porque se lo ha dicho confidencialmente, pero por otro lado, la madre, que por otro lado es la madre de una menor y paga el colegio y le preguntará ¿cómo ves a mi hija? Si no se lo dice y se entera por otros circuitos, se puede organizar una muy grande. Claro, estás escondiendo una información muy importante. Esto es un dilema, Claro. que es cómo gestionamos esta confidencialidad. Y ahora te ponía este ejemplo, pero en las tutorías, yo soy tutor también, y en una tutoría recibes informaciones muy confidenciales, ¿no? Mis padres se están separando. Mi padre tiene un cáncer y por eso no me puedo concentrar y quiero dedicarme a cuidarle. Bueno, somos receptores. O, ya no digo una menor, ¿no? Decir, bueno, he tenido mi primera relación sexual. No se lo digas a mis padres. Bueno, he empezado a consumir un porro. Salgo con una persona de 35 años, pero no se lo digas a mis padres. Bueno, que ya hay muchas cuestiones. Claro. Entonces, claro, la cuestión está, ¿qué hay que comunicar? ¿Qué hay que no? Y aquí es donde es importante, ¿ves? La suma de personas. Uno solo puede tener un criterio. ¿Pero qué me pasa a mí en los comités? Que después de escuchar a la enfermera dices, ¿ves? Esta es la solución. Yo había pensado una, pero a pie de cama y conociendo al enfermo, me ha dado una perspectiva que yo no había visto. Me ha abierto la mente. Entonces, un comité sumas perspectivas. Yo lo defiendo con los dientes, porque uno solo puede tener su solución, pero escuchando, ves que hay perspectivas diferentes y opciones distintas. ¿Y si hiciéramos eso? Y a nadie se le había ocurrido. Entonces, eso sumas inteligencias, sumas imaginación y sumas soluciones aplicables. Y luego, finalmente, pues hay que dar argumentos por cuál nos decantamos, ¿no? Y aquí el filósofo tiene un papel de árbitro, de sopesar argumentos y de finalmente también buscar los consensos, ¿no? Yo lo disfruto mucho y además es muy útil. Muy útil porque evitas querellas judiciales, Claro. males mayores, crisis reputacionales, a veces eso llega a la prensa. Un geriátrico deja morir a un señor de 90 años de inanición. Claro, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado, no? Evitas todo eso. Claro. Y por tanto la reputación, muy importante, ¿no? Y el cuidado digno de las personas, ¿no? Claro.
Francesc, yo me estaría horas hablando contigo. Me quedan, evidentemente, miles de temas, porque para mí, como decías tú, el arte de la conversación para mí es de lo mejor de la vida. Sí. Y cuando hay gente con la que se puede conversar y se aprende y se debate desde la perspectiva de que el debate es una cosa abierta, no intentar convencer, pues yo me estaría horas. Pues espero que haya una segunda, tercera, cuarta parte o que nos hagamos amigos. Pero ha sido un placer de verdad recibirte y creo que a la gente también le va a ayudar mucho. Pues en efecto, yo también he disfrutado. La conversación es de los dones que tenemos más preciosos, ¿no? Pero siempre depende de lo interlocutor, ¿eh? La conversación nunca es un trabajo solipsista o narcisista. A veces dialogamos con nosotros mismos, pero la suerte de encontrarte pues, un interlocutor inteligente, ¿no? Con preguntas sutiles, ¿no? Eso activa mucho la mente, ¿no? Y ojalá pues, las personas que nos hayan escuchado y visto también disfruten. Muchas gracias, Francesc. Gracias a ti.